Buenos días, mis alumnos del ciclo anual. Hoy vamos a estudiar las formas no personales del verbo, también conocidas como verboides, y además la clasificación sintáctica del verbo, es decir, la clasificación del verbo según su función. Y empezamos por las formas no personales del verbo, también conocidas como verboides. Tradicionalmente eran llamados, este tipo de palabras eran llamadas verboides. Actualmente se les dice formas no personales. ¿Y por qué formas no personales? ¿Por qué no personales? Porque no coinciden con ninguna persona gramatical. ¿Y cuáles son las personas gramaticales? La primera persona gramatical yo, la segunda tú y la tercera él. Y en plural, la primera persona gramatical nosotros, la segunda ustedes o vosotros y la tercera ellos o ellas. Entonces, si tu verbo no coincide con ningún pronombre, no concuerda con ningún pronombre, es una forma no personal o verboide. ¿Ya? Entonces, veamos, la palabra jugar coincide con una persona gramatical. ¿Puedo decir yo jugar, tú jugar, él jugar? ¿Nosotros jugar? No, ¿verdad? Ah, y si fuese jugó, ¿quién jugó? Jugó ella, ¿verdad? Ella jugó contigo. O podría ser que él jugó también, él o ella jugó. Por lo tanto, es una forma personal del verbo. Ya. Quedamos entonces, jugar es una forma no personal, ¿verdad? Ya. Es una forma no personal. Bien, es una forma no personal del verbo. Jugó es una forma personal. ¿Por qué? Porque ¿quién jugó? Jugó, él jugó. O en tal caso, ella jugó. Estudiando. A ver, empezamos primero, jugar. Yo jugar, tú jugar, no. Jugado. Yo jugado, tú jugado. Profesora, pero yo puedo decir yo he jugado. Ya, pero si fuese he jugado, tú le has agregado el verbo haber, he. Por eso, como he está conjugado, entonces dices yo he jugado, pero jugado solito no coincide con ninguna persona. Yo jugado, tú jugado, él jugado no tiene sentido. Jugando, yo jugando con mis hermanos, no. Entonces, jugado, jugar y jugando son formas no personales del verbo o verboides. Jugó, ¿quién jugó? Él. Juegas, ¿juegas quién? Juegas, tú juegas, ¿verdad? Entonces, esto es una forma personal o verbo conjugado. Jugaron, ¿quiénes jugaron? Jugaron ellos. Ellos o ellas también podría ser, ¿verdad? Entonces es una forma personal del verbo, también conocido como, bueno, forma personal del verbo, no sería un verboide. Estudiando. Yo estudiando en SEC. No, yo estudio en SEC. Él estudiar más. No, él estudiará más, por ejemplo. Mi amigo estudiado mucho. No, mi amigo ha estudiado mucho. Entonces, estudiando, forma no personal, estudiar, forma no personal, y estudiado también forma no personal. Estudiaste, y no estudiaste, ¿verdad? Estudiaste, ¿quién? Tú, forma personal del verbo. A ver, estudiamos, ¿quiénes estudiamos? Nosotros, ¿verdad? Ajá, entonces podría ser nosotros, primera persona del plural, o podría ser también nosotras. Solo que lo que estaría cambiando sería el género, el masculino por el femenino, pero igual, nosotros o nosotras estudiamos. Entonces forma personal. Estudiarán. ¿Quiénes estudiarán? Puede ser ellos, ellas, o si quieres, también podría ser ustedes. Ustedes estudiarán. Entonces, estos son verbos conjugados. ¿Por qué? Porque coinciden con un pronombre, coinciden con una persona gramatical. Bien. Ahora vamos a clasificar a los verboides. Y los verboides se clasifican en tres grandes grupos. Tenemos a los infinitivos, a los participios y a los gerundios. Los infinitivos son aquellos que tienen las terminaciones ar, er, ir. Un infinitivo terminado en ar, amar, bailar, cantar, soñar,
estudiar, ingresar, graduar, eso. Uno terminado en er, comer, beber, tener, etcétera. Otro terminado en ir, vivir, sentir, salir, escribir, etcétera. ¿Ya? En cambio, los participios, eh, hay dos tipos. Tenemos a los participios pasivos y a los participios activos. Y los pasivos tienen las terminaciones ado, ido, toso, cho. Ado, ido, toso, cho. Por ejemplo, de amar, amado. Comer, comido. De vivir, vivido. De salir, salido. De romper, no es rompido, ¿verdad? No, es roto, roto. ¿Sí? Y de imprimir, impreso, pero también imprimido. Hay participios que tienen la forma regular, que viene a ser con la terminación ado-ido, y la forma irregular, con la terminación tos-cho. Eso también, chicos. Los participios pasivos pueden ser regulares, terminados en ado-ido. La mayoría de participios pasivos tienen terminaciones ado-ido, por eso son regulares. Y tos-cho, estos son los irregulares. Participio pasivo irregular, tos-cho. Y les decía que en el caso de impreso también se puede decir imprimido. Por eso imprimir tiene dos participios pasivos. Uno regular, que es imprimido, y otro irregular, que es impreso. Y de decir, dicho. ¿Ya? Y estos son los pasivos. ¿Por qué pasivos? El pasivo es el que recibe la acción. ¿Quién recibe la acción de amar? El amado. ¿Quién recibe la acción de comer? El comido. ¿Quién recibe la acción de romper? El roto. ¿Quién recibe la acción de imprimir? El impreso. ¿Quién recibe la acción de decir? El dicho. Y los activos son aquellos que realizan la acción y terminan en ante y ente. Y así como quien realiza la acción quien recibe la acción de amar es el amado, quien realiza la acción es el amante. Quien realiza la acción de arder es el ardido. Quien recibe la acción de arder es el ardido. Y quien realiza la acción, el ardiente. Quien recibe la acción es el cantado. Y quien realiza la acción, el cantante. Quien recibe la acción es el danzado. Y el activo, el danzante. Quien recibe la acción es el de oír, oído, oído. Y quien realiza la acción es el oyente. ¿Ya? Entonces hay participios pasivos, terminados en ad-oído cuando son regulares, tos-cho cuando son irregulares, y hay participios activos, terminados en ante y ente. ¿Listo? Y los gerundios. Los gerundios tienen terminaciones ando, yendo. Por eso, de amar, amando, comer, comiendo, leer, y de leer no es leendo, sino leyendo, porque recuerda que el gerundio tiene terminaciones ando, yendo, no ando, endo, porque si fuese endo, entonces sería leendo, ando, yendo, solo que la i se transforma en una y en este caso, ¿de acuerdo? Pero si fuese comiendo, allí sí conserva la i. Bueno, a ver, chicos, esa es la terminación de los infinitivos, los participios y los gerundios. Y los infinitivos pueden tener una estructura simple o una estructura compuesta. En vez de decir amar, que estaría en forma simple, ya que está conformado por una sola palabra, el infinitivo compuesto de amar sería ¿cuál? Haber amado. De bailar sería haber bailado. La forma simple está constituida por una sola palabra. La forma compuesta está constituida por el haber más el participio. Profesora, pero si tiene haber amado, entonces haber infinitivo y participio gerundio. Hay dos formas no personales del verbo. Hay dos verboides. Falso, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque haber bailado vas a contarlo como si fuese uno solo.
¿Ah? Haber bailado, haber amado, haber cantado, haber ingresado, haber estudiado, es uno solo, no son dos. Eh, por ejemplo, comer. Eh, Comer mucho me produjo una indigestión. ¿Y cuál sería la forma compuesta? Haber comido mucho me produjo una indigestión. ¿Sí? A ver, siguiente. Por ejemplo, con la palabra vivir. Eh, Vivir en el campo fue bonito. ¿Y cómo sería la forma compuesta? Haber vivido en el campo fue bonito. ¿Te das cuenta? Entonces, uno es simple porque está constituido por una sola palabra y el otro es compuesto porque tiene el haber más el participio, pero funcionan igual, ¿ya? Funcionan igual. A ver, y los participios no tienen estructura compuesta. Los participios siempre son simples. ¿Qué significa? Que siempre están formados por una sola palabra. Amado, comido, roto, impreso, dicho, amante, ardiente. ¿Sí? Siempre una sola palabra. Y los gerundios sí pueden tener una forma simple o una forma compuesta. Por ejemplo, de amando, la forma compuesta sería habiendo amado. De leyendo, la forma compuesta sería habiendo leído, ¿sí? A ver, por ejemplo, estudiando en SEC pude ingresar a la universidad. ¿Cuál sería la forma compuesta? Habiendo estudiado en SEC pude ingresar a la universidad. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, ¿sí? Leyendo ese libro aprendí las normas ortográficas. ¿Y cuál sería la forma compuesta? Habiendo leído ese libro, aprendí las normas ortográficas. ¿Ya? Y entonces puede ser el gerundio simple o compuesto. El infinitivo también simple o compuesto, pero el participio solo tiene forma simple. Ahora vamos a ver la función que desempeña cada uno de ellos. A ver, ¿qué función desempeña un infinitivo? Los infinitivos pueden desempeñar dos funciones. Mira, cada uno de ellos, infinitivos, participios y gerundios, cumplen dos funciones. Una función, todos ellos, tanto infinitivo, participio y gerundio, ¿qué función puede cumplir? Mira, observa. Función de verbo. ¿Por qué función de verbo? Porque pueden formar parte de ya sea un verbo compuesto o de una perífrasis verbal. Por ejemplo, el infinitivo puede funcionar como parte del verbo, por eso función de verbo. Cuando digo vas a ingresar a la universidad, ¿cuál es el verbo en vas a ingresar a la universidad? Sería vas a ingresar, porque lo puedes reemplazar y decir ingresarás a la universidad. Entonces, ingresar está formando parte del verbo de la oración. Por eso funciona como verbo. ¿Dentro de dónde? Dentro de la perífrasis, claro. Ahora, los participios también. Por ejemplo, mi hermano ha ingresado a San Marcos. Ha ingresado. Ingresado es el participio y está formando parte del verbo, porque ha ingresado puedes reemplazarlo por ingresó. ¿Te das cuenta? Entonces, el participio forma parte del verbo compuesto. Entonces, funciona como verbo. Y el gerundio, por ejemplo, estoy escuchando la clase de lenguaje. ¿Cuál es el gerundio? Escuchando, ando yendo. ¿Y cuál es el verbo? Estoy escuchando. Puedo decir, escucho la clase de lenguaje. Entonces, escuchando, como forma parte de la perífrasis verbal, funciona como ver. Bien, esas son las funciones entonces del infinitivo, del participio y gerundio. Los tres pueden funcionar como verbo, ya sea dentro del verbo compuesto o dentro de una perífrasis verbal, ¿ya? Pero además, cada uno de ellos, ya sea infinitivo, participio o gerundio, pueden cumplir otra función. El infinitivo puede cumplir la función de un sustantivo. Por ejemplo, cuando dices el fumar es dañino para la salud.
fumar es un infinitivo y el artículo el lo ha transformado en sustantivo. O digo, por ejemplo, el, el corazón roto de mi amigo. Roto es el adjetivo. ¿Y a quién está modificando? Al corazón, que es el sustantivo. Entonces el participio funciona como adjetivo. Como gerundio, cuando es un adverbio de modo. Por ejemplo, lo encontré bailando. ¿Cómo lo encontré? Bailando. Funciona como adverbio de modo el gerundio bailando. ¿Ya? Y vamos a explicar cada una de estas funciones a continuación. ¿Ya, chicos? Y empezamos por el verboide infinitivo. Recuerden que los verboides infinitivos, ¿qué terminaciones tienen? Terminaciones ar, er, ir. ¿Y qué función desempeña un infinitivo? Puede funcionar como verbo o como sustantivo. ¿Listo? Entonces, vamos a comer más frutas y verduras. ¿Cuál es nuestro primer infinitivo? Nuestro primer infinitivo es comer. Ya. En la segunda oración, ¿cuál es el infinitivo? Nuevamente, comer. En la tercera, nuevamente, comer. Y en la cuarta, tenemos dos infinitivos, participar y dar. Listo. Ya hemos subrayado nuestros infinitivos. Hemos resaltado los infinitivos. ¿Cuál es el segundo paso? Primero subrayo mi infinitivo. Luego busco al verbo para saber si está funcionando como un verbo. Porque si no funciona como verbo, ¿cómo estaría funcionando? Como un sustantivo. Veamos. El verbo de nuestra primera oración. ¿Qué significa el verbo? El que está conjugado. El que sí coincide con una persona gramatical. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Cuál sería el verbo? ¿Vamos o vamos a comer? Vamos solito no es, ¿verdad? Sino vamos a comer. Porque todo esto, ¿por qué lo puedes reemplazar? Por una sola palabra. Comeremos más frutas y verduras. ¿Qué significa esto? Que comer está funcionando como verbo o como sustantivo. Está funcionando como verbo. ¿Por qué? Porque está formando parte de una perífrasis verbal. Una perífrasis verbal está constituida por dos o más palabras que puedes reemplazarlas por una sola acción, por un solo verbo. Y no tiene la estructura haber más participio, porque si tuviera la estructura haber más participio sería un verbo compuesto. Segunda, el comer en exceso produce obesidad. Ya tienes a tu infinitivo. Ahora busca tu verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es produce. ¿Listo? Y puedes juntar comer y produce, así como arriba juntaste vamos y comer, y formar una perífrasis. No se puede. ¿Por qué? Porque el único verbo aquí, ¿cuál es? El único verbo es produce. Y comer funciona como un. Si no es verbo, ¿qué es? El infinitivo. Un sustantivo. ¿Y por qué sustantivo? Porque el artículo el lo transformó en sustantivo el infinitivo. Recuerda que el artículo es el poderoso. ¿Recuerdas eso? El artículo es el sustantivador universal porque es capaz de convertir a cualquier palabra que se le ponga al frente en sustantivo. Solamente el artículo no podía con una palabra. ¿Con quién no podía? Con un verbo conjugado. El artículo no puede sustantivar a un verbo conjugado. Un verbo conjugado es el que sí coincide con una persona gramatical. A ver, debes comer alimentos saludables. ¿Cuál es el verbo? Ya tienes el infinitivo. El verbo es, ¿viene de deber algo? No, no. Debes comer o simplemente comerás alimentos saludables. Esta es una perífrasis verbal. Debes comer. ¿Y qué significa? ¿Que comer cómo funciona? Como un verbo. ¿Por qué? Porque está formando parte de la perífrasis verbal. Participar en clases te va a dar seguridad. ¿Cuál es? Ya tienes los infinitivos. Lo segundo es buscar al verbo. ¿Cuál es el verbo? ¿Va o va a dar? Ya sé que lo estás pensando. Va a dar, ¿verdad? Todo este es el verbo. Todo este es el verbo. Participar en clases te dará seguridad. Por lo tanto, dar, ¿cómo está funcionando? Si forma parte de la perífrasis verbal, funciona como verbo. Y participar, que no está formando parte del verbo de la oración, ¿qué sería? ¿Qué sería participar? A ver, entonces, dar funcionaría como hay dos aquí, ya sabes.
Quedar está funcionando como verbo. ¿Por qué? Porque está formando parte de la perífrasis verbal. Y participar, ¿cómo está funcionando? Como un sustantivo. ¿Por qué? Porque no forma parte del verbo de la oración. Listo, chicos. Hemos explicado entonces ya los infinitivos. Hablemos ahora sobre los participios. Recuerda que los participios tienen ¿qué terminaciones? Los participios tienen las terminaciones si son pasivos, ado, ido, tos o cho, y si son activos, ante y ente. Veamos. En la primera oración, ¿cuál es nuestro participio? Te has preparado a conciencia, preparado. En la segunda, preparado. En la tercera, alcanzado. En la cuarta, apreciada. Ah, ya, muy bien. Ah, pero en la tercera está alcanzado y hay otro más. ¿Cuál es? Ansiado. De ansiar, ansiado. Ujú. A ver, en la primera, te has preparado a conciencia. Ya, sabes que tu participio es preparado. Termina en ado. ¿Listo? Eh, ¿Qué función cumple? Profesora, no recuerdo cuál era la función que podían cumplir los participios. Ah, ya, los participios. No te olvides, pueden funcionar como verbo en los verbos compuestos y como adjetivo. ¿Sí? Cuando modifica a dónde. Cuando modifica a quién, perdón. Cuando modifica al sustantivo. Porque tú sabes que el adjetivo modifica al sustantivo. Preparado es el participio. ¿Cuál es el verbo? Búscalo. El verbo has preparado, porque puedes reemplazar te preparaste a conciencia. Por lo tanto, preparado forma parte del verbo compuesto. Has preparado. ¿Qué sería? Verbo. Cumpliría función de verbo el participio preparado. Preparado en la segunda oración. Es el participio. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es teme. Yo temo, tú temes, él teme. Yo no puedo juntar preparado y teme y formar una perífrasis o verbo compuesto, ¿verdad? Por lo tanto, el único verbo es teme y preparado no funciona como verbo, sino como adjetivo. ¿Y por qué adjetivo? ¿Quién está preparado? ¿Quién está preparado? El alumno, que es un sustantivo. Entonces, preparado aquí funciona como un adjetivo. Ya tenemos aquí a nuestro adjetivo. Siguiente oración. Dice, ella ha alcanzado el ansiado ingreso. Ah, es profesora, y hay dos participios. No te compliques. Como ya tienes tus dos participios, ¿qué vas a buscar? Nuevamente, al verbo. ¿Cuál es el verbo? Ha alcanzado, porque puedes reemplazar. Ella alcanzó el ansiado ingreso. Entonces, alcanzado está formando parte del verbo de la oración, porque ha alcanzado es el verbo compuesto. Ella alcanzó el ansiado ingreso. Alcanzado, ¿cómo funciona? Como verbo. Ansiado no forma parte del verbo de la oración. Entonces, ¿cuál sería su función? Adjetivo. ¿Por qué? Porque el adjetivo ¿a quién modifica? Modifica al sustantivo, que en este caso es ingreso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primero, alcanzado, funciona como verbo. ¿Y el segundo cómo funciona? El segundo funciona como un adjetivo. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente. Adjetivo, ¿ya? Esta es una D y esta es una J. Adjetivo. Anabel es apreciada por sus alumnos. Profesora, pero ahí está en femenino. Todos son preparado, preparado, alcanzado, ansiado, masculinos y apreciada en femenino. Sí, puede ocurrir, chicos, que los participios cambien de género. Puede ser masculino, femenino, singular o plural. Preparado, preparada, preparados, preparadas. Por ejemplo, Anabel es apreciada por sus alumnos. Juan es apreciado por sus amigos. Juan y Anabel son apreciados por sus alumnos. Anabel y María son apreciadas por sus alumnos. Puede cambiar de género, puede cambiar de número, ¿ya? Pero, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Es o es apreciada? ¿Cuál es el verbo? Profesora, ese es el verbo y apreciada es un adjetivo. Falso. ¿Sabes por qué? Porque aquí tenemos una perífrasis verbal. ¿Cuál es la perífrasis?
es apreciada. Profesora, pero yo no puedo decir Anabel aprecia por sus alumnos. No, claro, no se puede reemplazar así, pero sí puedo decir los alumnos aprecian a Anabel. ¿Te das cuenta? Solo que hemos transformado la oración. Esta oración es clasificada como activa porque el sujeto está realizando la acción, que es Anabel, pero esta oración activa podemos transformarla a pasiva, en la cual los alumnos son los que realizan la acción. Al decir los alumnos, ¿qué sería? Los alumnos aprecian a Anabel. Chicos, en Anabel es apreciada por los alumnos quien realiza la acción nuevamente, ¿ya? Anabel es apreciada por los alumnos, quien realiza la acción de apreciar son los alumnos. Por eso esta es una oración pasiva. Pero si yo la cambio activa sería los alumnos aprecian a Anabel y el sujeto sería los alumnos y los alumnos son quienes realizan la acción y sería por lo tanto una oración activa. Simplemente. Es apreciada es el verbo. ¿Por qué? Porque procede de apreciar. Los alumnos aprecian a Anabel. Listo. ¿Qué significa? Que apreciada funciona como verbo. ¿Por qué? Porque está formando parte de una perífrasis verbal. Profesora, ¿y no puedo decir que esa apreciada es un verbo compuesto? No, porque para que sea compuesto debería tener ¿qué estructura? Debería tener la estructura haber más participio. Acá tienes el verbo ser más el participio. En cambio, el anterior, ha alcanzado a ese sí es un verbo compuesto, porque tiene haber y el participio ado. ¿Listo? Bien, esos son los participios. Y los gerundios. Los gerundios, ¿cómo pueden funcionar? Ya tú sabes, ya recuerdas, funciona como verbo. Pero también ¿cómo pueden funcionar? Como un adjetivo no, ¿verdad? No, como un adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de modo. ¿Cómo me doy cuenta de que el gerundio funciona como adverbio de modo? Pregunto cómo al verbo y la respuesta será ese adverbio. Dice, me estoy preparando en el mejor grupo de estudios. ¿Cuál es el primer verbo? El infinitivo primero. ¿Cuál es nuestro infinitivo? Infinitivo, digo gerundio. Gerundio preparando. ¿Sí? En la segunda, preparándote a conciencia ingresarás a la universidad. Preparando también. Porque, ¿qué profesora preparándote? No, es que te recuerda es un pronombre. Metes en los os, lalos, lolas, leles. Y ese pronombre podría ser enclítico cuando está unido al verbo y después de él, y proclítico cuando estaba antes del verbo, ¿verdad? Ya, preparando, entonces es el gerundio. Y en la tercera, tu mamá siempre te está diciendo, tú vives comiendo. Diciendo y comiendo, ¿verdad? Eso es. Ya. Quiero saber qué función está desempeñando nuestro primer gerundio. Me estoy preparando en el mejor grupo de estudios. ¿Cuál es el verbo entonces? Primero sabes, ubicas tu verboide y luego localizas a tu verbo. ¿Cuál es el verbo? Claro, el verbo es estoy preparando, porque puedes reemplazar me preparo en el mejor grupo de estudios. Entonces, preparando, como forma parte de la perífrasis verbal, funcionaría como verbo. Preparándote a conciencia ingresarás a la universidad. Gerundio preparando. ¿Cuál es el verbo? Ingresarás. Y no puedo unir ingresarás y preparando y formar una perífrasis. Entonces, si no funciona como verbo, ¿cómo funcionará? Adverbio de modo. A ver, prueba. ¿Cómo ingresarás? Porque voy a preguntar cómo al verbo. ¿Cómo ingresarás? Preparándote a conciencia. O simplemente preparándote. ¿Te das cuenta? Entonces, el gerundio, ¿cómo está funcionando ahora? Está funcionando como un adverbio. ¿Sí? Y la otra. Tu mamá siempre te está diciendo, tú vives comiendo. Ya tienes tus gerundios. ¿Cuál es el verbo? Está diciendo. Tu mamá te dice, ¿sí o no? Entonces, diciendo, ¿cómo funciona? Como verbo. Tu segundo verbo, hay otro verbo más. ¿Cuál es? Vives. ¿Y cómo vives? Comiendo. ¿Cómo funciona entonces comiendo? Como un adverbio de modo. Pregunté cómo al verbo vives y me respondió comiendo. ¿Cómo vives? Comiendo. Eso es. Entonces ya tenemos las funciones de los verboides. Estudiemos ahora la normativa del gerundio.
¿Qué estudia la normativa? La normativa estudia el uso correcto de las palabras, el uso correcto de una lengua determinada. Entonces, hablemos de cuándo el gerundio es correcto, cuándo el gerundio es incorrecto. El gerundio es correcto, recuerda el gerundio ando, yendo. El gerundio es correcto cuando indica una acción anterior, una acción simultánea o cuando funciona como un adverbio de modo. ¿Recuerdas? Como más el verbo, ¿sí? ¿Cuándo es incorrecto? Si es correcto cuando indica una acción anterior, ¿cuándo será incorrecto? Lo contrario, ¿verdad? Cuando indica una acción posterior. Y también incorrecto cuando modifica al sustantivo, porque la palabra que debe modificar al sustantivo no es el gerundio, sino el adjetivo. Teniendo en cuenta esto, revisemos nuestra primera oración. Dice, las niñas se escaparon saltando por los muros aquellos. ¿Cuál es el gerundio? Subrayemos nuestro gerundio. A ver, nuestro gerundio es saltando, ando, yendo, saltando. Ya. Y a ver, ¿con quién se está relacionando? El verbo. A ver, ¿cuál es el verbo? Ya localicé mi gerundio, ahora localizo mi verbo. ¿El verbo cuál es? El verbo es escaparon. El verbo es el que sí está conjugado, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿qué ocurre primero? ¿Las niñas escapan o primero saltan? ¿Qué hacen primero? ¿Las niñas se escapan o primero saltan los muros? Primero saltan los muros y después se escapan. Entonces, el gerundio que es saltando está indicando la primera acción, es decir, la acción anterior. Y como está indicando una acción anterior, ¿será correcto o incorrecto? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan, chicos? Esto será correcto, ¿verdad? El gerundio es correcto cuando indica acción anterior. Segunda oración. En la aduana se encontraron 100 bolsas conteniendo contrabando. ¿Cuál es el gerundio? Y el gerundio es conteniendo. ¿Y con quién se está relacionando conteniendo? ¿También con un verbo o con otra palabra? Dice, en la aduana se encontraron 100 bolsas conteniendo contrabando. A ver, profesora, con el verbo encontraron. Entonces yo puedo preguntar, ¿qué primero ocurre? Si lo encuentran o contiene, o primero contiene y luego lo encuentran. Ahí no tendría sentido. No se está relacionando con el verbo, sino ¿a quién está modificando conteniendo? ¿Quién contiene? Chicos, ¿quién contiene? A ver, piénsenlo. ¿Quién contiene? Dice 100 bolsas conteniendo contrabando. ¿Quién contiene? Las bolsas. Ah, y bolsas es un sustantivo. Y si bolsas es un sustantivo y sabemos que conteniendo es un gerundio, ¿el gerundio puede modificar al sustantivo? No. Incorrecto. Incorrecto. Entonces, mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está modificando. No pasa nada contigo. Mal. Está modificando. A ver, segunda. Tercera, ya había llegado a un acuerdo, arrepintiéndose a la semana siguiente. ¿Cuál es nuestro gerundio? Y nuestro gerundio es arrepintiéndose, no, hasta arrepintiendo, ando yendo. Solo que le hemos agregado un pronombre personal átono, métesenos, os, lalos, lolas, leres. Tú sabes que puede ocurrir, ¿verdad? Se le puede agregar al verbo, ya sea conjugado o no conjugado, un pronombre personal o dos pronombres personales átonos. Por ejemplo, infinitivo, le puedo agregar dos pronombres átonos. Comprármelo, traérselo, etc. Ya, seguimos, arrepintiendo. ¿Y con quién lo relaciono? Dice, ya había llegado a un acuerdo, arrepintiéndose a la semana siguiente. Arrepintiendo no está modificando un sustantivo, ¿verdad? No. Entonces está relacionando con el verbo. Localicemos a nuestro verbo. ¿Cuál es nuestro verbo? Nuestro verbo es había llegado. Ya. Entonces, había llegado o llegó, que es lo mismo, verbo compuesto. ¿Qué ocurre primero? La persona llega al acuerdo o se arrepiente. Ah, profesora, primero llegan a un acuerdo, primero llega a un acuerdo y después de llegar al acuerdo se arrepiente. Eso, muy bien. Entonces el gerundio que es arrepintiendo está indicando la segunda acción. ¿Qué significa la segunda acción? Una acción posterior. Y si es posterior, ¿correcto o incorrecto?
incorrecto, porque el gerundio no puede indicar acción posterior. Ajá, mal, entonces, incorrecto, acción posterior. ¿Ah? Recuerda, lo que tenemos que ver que ocurra es el gerundio, ¿verdad? Saltando es anterior, arrepintiendo es posterior, ¿sí? Arrepintiendo es posterior. Comiendo todos los días dejarás de tener ese cuerpito. A ver, ¿cuál es el gerundio? Ya saben, chicas, ya saben. ¿Cuál es el gerundio? Comiendo, ando, yendo. ¿Y con quién lo relaciono? No está modificando un sustantivo, ¿verdad? Lo relaciono con el verbo. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es... Y el verbo es... Dejarás de tener, es decir, no tendrás, dejarás de tener. ¿Qué ocurre primero? ¿Comes o dejas de tener el cuerpito? Ajá, tú lo sabes, ¿sí o no? Te ha pasado seguramente. Primero comes, ¿ya? Y luego dejas de tener el cuerpito, ¿sí? Tú lo sabes. El gerundio que es comiendo indica acción, ¿anterior o posterior? Profesora, el gerundio es número 1, entonces es anterior. Y eso es correcto, ¿sí? Está indicando acción anterior. Anterior también es anterior. Ya. A ver, seguimos. Siguiente dice, se pasaba las tardes escuchando tus mensajes de voz. ¿Cuál es el gerundio? El gerundio es escuchando, ando, yendo. ¿Y cuál es el verbo? El verbo es, el verbo es pasaba, ¿sí? Porque se está relacionando con el verbo. ¿Qué ocurre primero? ¿Pasa las tardes o escucha tus mensajes? Profesora, es que mientras pasa las tardes, también escucha tus mensajes. Ah, o sea, podríamos entenderlo como que es una acción, ¿cómo? Una acción simultánea. Pero también sabes cómo lo puedes entender. Lo puedes entender también como el modo, ya sea simultánea o sea anterior, lo puedes entender como el modo. Por ejemplo, ¿cómo se pasaba las tardes? Escuchando tus mensajes de voz. ¿Te das cuenta? Ah, profesora. Y entonces en la número 1 también podría ser cómo. Sí. ¿Cómo se escaparon? Saltando por los muros aquellos. Ah. Y en la otra también. ¿Cómo dejarás de tener ese cuerpito? Comiendo todos los días. ¿Te das cuenta? Todas ellas puedes entenderlas como el modo en que se produce la acción. ¿Ya? Siguiente. Perdimos una billetera conteniendo 100 soles. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el gerundio? Ando yendo, profesora, ando yendo. Nuestro gerundio entonces es conteniendo. ¿Y cuál es el verbo? Porque lo relacionas con el... A ver, ¿lo relacionas con el verbo? Primero perdemos, luego contiene, o primero contiene y luego perdemos. Mm, no tiene sentido, ¿no? ¿no? Entonces no se está relacionando con el verbo, sino con quién. ¿Quién contiene 100 soles? ¿Quién contiene? La billetera. Ah, ya. Mira, conteniendo está modificando a la billetera. ¿Y qué tipo de palabra es billetera? Billetera es un sustantivo. Y si billetera es un sustantivo, conteniendo, ¿puede modificar al sustantivo? No, ¿verdad? Esto es incorrecto. Incorrecto porque el gerundio no modifica al sustantivo. Ah, pero hay dos casos en los que el gerundio sí puede modificar un sustantivo. Son excepciones. ¿Cuáles son? Agua hirviendo. Agua hirviendo. ¿No? Le echaron agua hirviendo. Agua hirviendo. Hirviendo es el gerundio y está modificando al agua. Es una excepción. La otra, llama ardiendo. ¿Quién está ardiendo? La llama. Llama, sustantivo, ardiendo, gerundio. Pero no me refiero al auquénido, obviamente, ¿verdad? Nos referimos a la llama de fuego. ¿Ya? Te estás alucinando tú que un auquénido quemándose. No te pases, ¿ah? Seguimos. Dice, se peleó con su novia amistándose en un santiamén. ¿Cuál es el gerundio? ¿Mm? Y nuestro gerundio es amistando, porque se es un pronombre. ¿Y con quién lo relaciono? Con el verbo, ahora sí, profesora, con el verbo. A ver, con el verbo, ¿cuál es el verbo? Peleó. Y a ver, ¿qué ocurre primero? A ver, primero, ¿se pelea o se amista? Ah, profesor, eso me parece muy conocido, profesora. Primero se pelea y después se amista. Ah, así como tú, ¿no? Como tú comprenderás. Ya, primero se pelean y después se amistan.
Entonces el gerundio, mira, el gerundio es 2. El gerundio te está indicando la acción posterior. Y si es posterior, ¿cómo es esto? Incorrecto. Así es, chicos. Ya hemos visto entonces el uso correcto del gerundio. Vamos a desarrollar un nuevo tema, la clasificación semántica y sintáctica del verbo. Semántica, ¿por qué? Porque es según su significado. Y sintáctica, ¿por qué? Porque es según su función. ¿Ya? El verbo, podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Aquí les estoy presentando un esquema de toda la clasificación que vamos a estudiar a continuación. Chicos, a ver, el verbo puede ser copulativo o predicativo. ¿Cuándo es copulativo? Cuando por sí mismo no tiene sentido completo y necesita de un atributo. Por ejemplo, si yo digo Jaime es, pero es que no se sabe. Un gran hombre, su atributo. Es, vendría a ser un copulativo y su atributo un gran hombre. El verbo predicativo, en cambio, es el que sí tiene sentido completo y jamás tendrá atributo. Por ejemplo, Jaime trabaja. Trabaja por sí mismo tiene sentido completo, jamás tendrá un atributo. Pero sí podría llevar otros complementos. Por ejemplo, trabaja en la oficina, en la fábrica, eh, con su familia, etcétera, ¿ya? Pero jamás tendrá atributo. ¿Por qué? Porque el verbo ya tiene sentido completo. Y los predicativos, a su vez, que pueden ser transitivos o intransitivos. Transitivos con objeto directo, intransitivos sin objeto directo. Por ejemplo, Luis come. Eh, Tiene sentido completo. Y si digo Luis come un pastel, ¿qué come? ¿Un pastel o Luis lo come? Tiene objeto directo. Lalo y Lola reemplaza el objeto directo. Luis lo come. A ver, y si dijera Luis come en el restaurante, ahí no hay o no hay OD, porque yo digo, ¿qué come? No está lo que come. O Luis lo come. No hay respuesta. Entonces, como no hay objeto directo, sería intransitivo. ¿Listo? Y los transitivos, a su vez, pueden ser pronominales y nominales. Pronominales y nominales. Nominales cuando son transitivos, es decir, tienen OD, pero no tienen pronombre átono. Por ejemplo, Juan leyó un libro. ¿Cuál es el OD? Un libro, ¿sí o no? Juan leyó un libro. El OD es un libro. Como no hay pronombre personal átono, que es metes en los dos lalos lolas, sería nominal. Ahora, Juan lo leyó. Juan lo leyó. Profesor, ahí tenemos el pronombre átono lo. Entonces sería pronominal. Pronominal y sigue siendo transitivo porque lo es el objeto directo. ¿Listo? Y los intransitivos no tienen OD. Por ejemplo, y los intransitivos ya dijimos que no tienen OD, ¿verdad? Por ejemplo, tú vives lejos de mi casa. No hay objeto directo. Intransitivo. Profesor, ¿y los cuasirreflejos? Ya, eso vamos a ver en un momento. Los pronominales a su vez pueden ser reflexivos, recíprocos, ¿ya? ¿Cuándo son reflexivos? Cuando tienen metes en los os y la acción vuelve al sujeto. Por ejemplo, tú te peinas. ¿Te das cuenta de que el verbo peinas es reflexivo? ¿Por qué? Primero tiene te. Y puede admitir el refuerzo. Tú te peinas a ti mismo. La acción recae sobre ti, ¿ya? Eh, Recíproco. Por ejemplo, ellos se conocieron eh, en la academia, se conocieron mutuamente, ¿verdad? Eso, acepta el refuerzo mutuamente. Entonces, ese es pronominal, ¿por qué? Porque tiene se. Y como la acción es compartida, es recíproco. ¿Listo? Profesor, ¿y los cuasirreflejos? Por ejemplo, cuando digo tú te vas solo, ¿te vas a ti mismo? No admite el refuerzo a ti mismo, entonces no es reflexivo. Te vas mutuamente, menos todavía. Entonces, parece ser reflexivo, pero no lo es. Se denomina cuasi reflejo. ¿Ya? Esa es la clasificación del verbo, según su significado y función. Vamos a explicar cada uno de ellos. Bien, ahora vamos a explicar cada una de las clasificaciones que les he enseñado hace un momento.
Los verbos copulativos, como les dije, no tienen sentido completo y necesitan de un elemento que les dé sentido llamado atributo, ¿sí? Y los verbos predicativos, que sí tienen sentido completo, jamás llevarán atributo. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. No necesitan otros complementos, aunque podrían llevar, por ejemplo, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales, agente, pero jamás un atributo, ¿ya? Y los verbos copulativos forman parte de la frase verbal atributiva o predicado nominal, ¿ya? Y los verbos predicativos forman parte de la frase verbal predicativa o predicado verbal. Los verbos copulativos más utilizados son ser, estar, parecer, semejar, permanecer, quedar, resultar, yacer, volverse. Estos son los más utilizados. ¿Y cuáles son los predicativos? Cantar, bailar, estudiar, jugar, leer, salir, conocer, vivir, entre otros. La mayoría de verbos son predicativos. Revisemos la primera oración. Los alumnos de SEC son muy estudiosos. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es son. Y si digo los alumnos de SEC son, ¿puede acabar ahí la oración? ¿Tiene sentido completo? No, ¿verdad? Por lo tanto, son, ¿qué tipo de verbo es? Son sería un verbo copulativo. Y como son es un copulativo, ¿qué necesita para tener sentido completo? Necesita de un atributo. Muy estudioso sería nuestro atributo, que le está dando sentido al verbo copulativo. El verbo copulativo necesita ¿de quién? Del atributo. A ver, por lo tanto, ¿quiénes son muy estudiosos? Los alumnos de SEC. Sería el sujeto. Y lo demás, ¿qué tipo de predicado es? ¿Predicado nominal o verbal? Ah, profesora, ahí está en el cuadro. Predicado verbal cuando el verbo es predicativo. Predicado nominal cuando el verbo es copulativo, ¿correcto? Entonces acá tenemos nuestro, vamos a colocarlo al costado ya, allá. Predicado nominal, sí, mejor aquí. Tenemos en la primera oración un predicado nominal. Y al predicado nominal también, ¿cómo se le llama? Frase verbal atributiva. ¿Por qué, profesora, frase verbal? Porque tiene como núcleo al verbo. ¿Y por qué atributiva? Porque el elemento que le da sentido al verbo es el atributo, porque contiene un atributo. Segunda oración. Claudia participa siempre en las clases de lenguaje. ¿Cuál es el verbo? El verbo es participa. Y si yo solamente digo Claudia participa, ¿puede acabar ahí la oración? Sí, porque participa tiene sentido completo. Entonces, ¿qué tipo de verbo es este? ¿Este sería un verbo? Claro, claro que sí. Este es un verbo predicativo. ¿Tendrá atributo? Jamás. Pero puede llevar otros complementos. Por ejemplo, ¿cuándo participa? Siempre. Circunstancial de tiempo. ¿Dónde participa? En las clases de lenguaje, circunstancial de lugar. ¿Te das cuenta? Pero como el verbo es predicativo, tú sabes que el sujeto es Claudia, ¿verdad? Y lo demás, ¿qué tipo de predicado sería? Predicado nominal ya no, ¿verdad? Sino predicado verbal, o también conocido como frase verbal. ¿De qué tipo? Predicativa. ¿Por qué predicativa, profesora? Porque el verbo que está desempeñando la función de núcleo es el verbo predicativo participa. Ellos están muy contentos. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es están. Si yo digo ellos están, ¿tiene sentido completo? No, profesora. Por eso están. ¿Qué tipo de verbo viene a ser? Un verbo copulativo. Y como no tiene sentido completo, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestro atributo. El atributo va a dar sentido pleno a qué tipo de verbo, al verbo copulativo. Entonces, ¿qué tipo de predicado tenemos? Nuevamente, predicado nominal. ¿Y el predicado nominal cómo lo llamamos? ¿Cuál sería el predicado nominal? Están muy contentos porque ellos es el sujeto. Predicado nominal o frase verbal atributiva. ¿Por qué atributiva? Porque tiene un atributo. Ya está. Ellos están en la academia. ¿Cuál es el verbo? El verbo están, profesora, pero es el mismo, pues, profesora, que arriba. Entonces también, verbo copulativo.
Mucho cuidado acá, ¿ya? Esta oración está con trampita, mira, tiene su trampita. Sería verbo copulativo si tuviese un atributo. Dime, ¿en la academia es un atributo? No, ¿en la academia qué es? Es un complemento circunstancial de qué? Complemento circunstancial del lugar. Y si no hay atributo, el verbo está, estar, que normalmente es copulativo, ¿en qué se ha transformado? Se transformó en verbo predicativo, chicos. ¿Y qué significa esto? Que ahora están en la academia, que es tu predicado, ya que ellos es el sujeto. Están en la academia sería predicado nominal. No, porque el verbo no es copulativo. Predicado verbal, o también conocido como frase verbal predicativa. Frase verbal predicativa. Seguimos. Ellos están muy contentos en la academia. A ver. Otra vez, mira, ¿cuál es el verbo? Hay una diferencia ahí, ¿verdad? Están. ¿Y quiénes están muy contentos? Tú ya sabes que ellos es el sujeto, ¿verdad? Por si acaso, ahí está. Ellos sujeto. A ver, están es un verbo copulativo o predicativo. Piénsenlo. Es un verbo copulativo. Profesora, ¿que no es predicativo igual que en la siguiente oración? Si está en la academia, ¿qué es circunstancial? Correcto. En la academia es un complemento circunstancial del lugar, igual que en la oración anterior, pero sí tiene atributo. ¿Cuál es el atributo? Muy contentos. Ajá. ¿Y qué te determina que el verbo sea copulativo? ¿La presencia o ausencia de circunstancial o la presencia del atributo? La presencia del atributo. Muy contentos, es atributo. Entonces están, ahora sí es un verbo copulativo. ¿Por qué, profesor, otra vez? Porque tiene atributo, eso es lo importante. Y el predicado, están muy contentos en la academia, ¿de qué tipo sería? Si tiene verbo copulativo más atributo, sería un predicado nominal, o también conocido como, ¿cómo se le conoce también? Como frase verbal atributiva. ¿Por qué atributiva? Porque tiene atributo, ¿sí o no? Obvio. Seguimos. Gonzalo es elogiado por sus maestros. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es, a ver, no caigas aquí, ya te expliqué esto. ¿Es o es elogiado? Yo sé que lo estás pensando, es elogiado, porque puedo transformar esta oración. Mira, los maestros elogian a Gonzalo. Entonces, como la acción es elogiar, elogiar sí tiene sentido completo. ¿Qué tipo de verbo presenta esta oración? Un verbo predicativo. Elogiar sí tiene sentido completo. Verbo predicativo. Si yo digo Gonzalo es elogiado, puede acabar ahí la oración. ¿Quién es elogiado? Gonzalo sujeto, lo demás predicado. Ese predicado es elogiado por sus maestros. ¿De qué tipo sería? ¿Nominal o verbal? Sería un predicado verbal. ¿Por qué, profesora? Porque el verbo es predicativo. ¿Y el predicado verbal cómo se le dice también? Ya tú sabes. Frase verbal predicativa. ¿Por qué? Porque tiene verbo predicativo. Listo. Les he dicho que los verbos predicativos son aquellos que sí tienen sentido completo. Y los verbos predicativos se pueden clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son? Pueden ser transitivos o intransitivos. Transitivos cuando tienen objeto directo, intransitivos cuando no tienen objeto directo. ¿Ya? No nos interesa aquí la presencia del objeto indirecto, eso es lo de menos. Lo importante aquí solamente es el objeto directo. Y para hallar al objeto directo hay dos formas. La manera tradicional, que a veces te resulta engañosa porque no siempre te funciona, es preguntar qué más el verbo. ¿Ya? Pero la que nunca te va a fallar, la forma que nunca te va a fallar es reemplazar al posible objeto directo por los pronombres lalos y lolas antes del verbo. Veamos, dice, ustedes aprenden el curso de lenguaje. ¿Cuál es el verbo? El verbo es aprende. Y antes de analizar cualquier elemento de la oración, primero divide tu sujeto de tu predicado. Eso es lo primero que debes hacer, para que luego no te confundas con los elementos, ya sea del sujeto o del predicado. ¿Quiénes aprenden? Usted es sujeto. Todo lo demás es el predicado. Y ahora sí, vamos al predicado. ¿Qué aprenden? Si tú quieres la forma tradicional, ¿qué aprenden? Y la respuesta es, ¿qué aprenden? El curso de lenguaje. Pero lo más seguro es el reemplazo,
¿Cómo sería reemplazando? Ustedes lo aprenden. Ustedes lo aprenden, ¿ya? Ustedes lo aprenden. ¿Qué pronombre está reemplazando al curso de lenguaje? El pronombre lo, ¿sí? Ustedes lo aprenden. Ya, ¿qué significa eso? ¿Hay o de o no hay o de, chicos? Sí hay objeto directo, el curso de lenguaje, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿el verbo cómo es ahora? El verbo aprenden es transitivo. ¿Por qué transitivo? Un verbo es transitivo, ¿por qué? Porque la acción se va a trasladar. Tránsito viene de traslado. La acción se traslada ¿a qué elemento? Al objeto directo. ¿Listo? Al objeto directo. Entonces ya tenemos acá nuestro verbo transitivo. Veamos. Profesora, ¿y si la oración hubiese sido de frente así, ustedes lo aprenden? Hubiese sido más fácil todavía, pues, ¿por qué? Porque tú sabes que aprenden es el verbo, ¿sí? Un verbo predicativo, necesariamente para que sea transitivo o intransitivo debe ser un verbo predicativo, y tiene lalos y lolas. Y tú sabes que lalos y lolas, cuando acompaña el verbo predicativo, ¿cómo funciona necesariamente, obligatoriamente? Como el objeto directo. Listo. Entonces, igual, lo viene a ser nuestro objeto directo y el verbo aprenden, ¿qué sería? Seguiría siendo transitivo. ¿Listo? Ya. A ver, segunda oración. Ustedes aprenden rápidamente. Profesora, es el mismo verbo. Entonces ya, pues de frente, transitivo. No, tenemos que verificar que haya objeto directo en la oración. A ver. Ya, entonces, primero siempre separa mi sujeto. Ya, muy bien. ¿Quiénes aprenden? Ustedes sujeto y lo demás es el predicado. Profesora, yo quiero la forma tradicional. A ver, hazlo de la manera tradicional. ¿Qué aprenden? ¿Hay respuesta? No. A ver, profesora, reemplazo rápidamente por lalos lolas. Ustedes lo aprenden. Rápidamente no se puede reemplazar por lalos lolas. Por lo tanto, aprenden no admite un objeto directo, no tiene aquí un objeto directo. ¿Cómo es este verbo ahora? Este verbo ahora se transformó, así como tú lo estás notando aquí. El verbo se transformó en intransitivo. ¿Por qué, profesora? Porque no tiene objeto directo. ¿Ya? Siguiente. Los turistas viajaron a Cusco. ¿Cuál es el verbo? El verbo es viajaron. Ya. ¿Y quiénes viajaron, profesora? Para llegar al sujeto. ¿Quiénes viajaron? Los turistas. Los turistas viene a ser tu sujeto y lo demás es el predicado. Ya, profesora, la forma tradicional, ¿qué viajaron? No hay respuesta, profesora. Claro, ustedes lo viajaron, profesora, no reemplaza al Cusco. Claro que no, entonces no hay objeto directo. ¿Cómo es el verbo nuevamente? Otra vez, otra vez. Nuestro verbo nuevamente, ¿cómo es? No tiene o de. No te interesa si tiene o no tiene oía, solo te interesa lo de. Nuestro verbo nuevamente es intransitivo. A ver, Fernando trabaja mucho últimamente. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo es trabaja. ¿Y quién trabaja para llegar al sujeto? ¿Quién trabaja? Fernando. Fernando es nuestro sujeto y todo lo demás es el predicado. Profesora, ya, ¿qué trabaja? No hay respuesta, ¿sí o no? Porque mucho es cuando, adverbio de tiempo. Y últimamente también adverbio de tiempo. Por lo tanto, no hay objeto directo. ¿Fernando lo trabaja? No. No hay elemento que pueda ser reemplazado por los lolas. Otra vez, profesora, verbo intransitivo. Su mucho intransitivo. Ya, vamos a ver la siguiente oración. Dice, intransitivo. Dice. Ángela ama a sus padres. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo en la oración es ama. Ya, profesora, yo quiero hacerlo de la forma tradicional. Sujeto yo sé que es Ángela, ¿verdad, chicos? ¿Quién ama? Ángela. Ángela es el sujeto y lo demás es el predicado. Ya, profesora, yo quiero hallar el objeto directo de la forma tradicional. Ángela ama. ¿Qué ama? No hay respuesta. Pero, a ver, reemplaza por la los y lolas. Ángela, ¿cómo sería? Piénsala. ¿Cómo se reemplaza a sus padres? Ángela les ama o Ángela los ama. Si puedes reemplazar por lalos y lolas, sería objeto directo. Pero si puedes reemplazar por leles, sería objeto indirecto. ¿Cómo es?
¿Ángela les ama o Ángela los ama? Ajá, sería Ángela los ama. Uy, profesora, pero yo cuando pregunté qué más el verbo no me respondió. ¿Qué ama Ángela o qué ama? No hay respuesta. Por eso te decía que la pregunta tradicional te podía engañar y te engañó. ¿Te das cuenta? Pero lo que es lo que nunca te falla, el reemplazo, Ángela los ama. Y ese los, ¿a quién está reemplazando? Está reemplazando a sus padres. Entonces, sí, a sus padres viene a ser nuestro objeto directo. ¿Qué significa? Que ama es un verbo ¿de qué tipo? Es un verbo transitivo. ¿Por qué transitivo? Porque la acción se está trasladando. Tránsito es traslado. La acción se está trasladando hacia el objeto directo. Ya. Profesora, ¿y si la oración hubiese sido de frente, Ángela los ama? Más fácil todavía, pues tú sabes que ama es el verbo, los es el objeto directo, la, los y lola, si está acompañando al verbo predicativo, necesariamente es ode, y por lo tanto ama. ¿Qué tipo de verbo sería? Seguiría siendo un verbo transitivo. Listo. Siguiente. Ayer lo vieron en el parque. ¿Cuál es el verbo? El verbo en esta oración es vieron. Profesora, ayudé a ver. ¿Quiénes vieron? Ellos, sujeto tácito, todo lo que está aquí es el predicado. ¿Y qué vieron? No hay respuesta, profesora, entonces no ayudé. Cuidado, observa. Ayer lo vieron en el parque. Ayer lo vieron en el parque. ¿Ayudé o no ayudé? Sí, ya lo notaste. Este lo es el objeto directo. Vieron es un verbo con sentido completo, es un verbo predicativo. Entonces lo objeto directo. ¿Qué significa? Vieron es un verbo transitivo o intransitivo. Verbo transitivo. ¿Por qué transitivo, profesora? Nuevamente, porque la acción se está trasladando ¿a dónde? Al objeto directo que es lo. ¿Listo? Ya. Entonces, seguimos. Y los transitivos, luego revisas tu esquema, vas a darte cuenta de que es cierto. Los transitivos, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos. ¿Cuáles son? Los nominales y los pronominales. ¿Recuerdas? ¿Sí? Los transitivos pueden ser a su vez nominales y pronominales. Nominales, cuando tienen objeto directo, ¿ah? Sí, porque si son transitivos tienen o de ambos, los nominales y los pronominales. Pero si son nominales, no están acompañados por métesenos, os, lalos, lolas, los verbos. Y si son pronominales, sí están acompañados por métesenos, os, lalos, lolas. Profesora, ¿y leles? Leles no te interesa. ¿Por qué? Porque leles es objeto indirecto. Y te he dicho que no interesa el objeto indirecto, solo el directo. Entonces, solamente te va a determinar que sea nominal o pronominal, ¿qué pronombre? Métesenos, os, lalos, lolas. Leles no te interesa. ¿Ya? Seguimos. Dice, a ver, entonces nuestra primera oración. Otra vez, ustedes aprenden el curso de lenguaje. ¿Es un transitivo? Sí, aprenden es transitivo. ¿Pronominal o nominal? ¿Pronominal o nominal? A ver, piénsenla. Profesora, no tiene metes en los lalos y lolas, pero sí es transitivo. Ya, y como no tiene metes en los lalos, lolas, ¿cómo sería? Sería un transitivo de tipo claro, sería nominal. No puede ser pronominal. Es nominal. Transitivo, nominal. A ver. Y la que está al costado, ¿ustedes lo aprenden? Sigue siendo aprenden un verbo transitivo, ¿verdad? Ahí está. ¿Pronominal o nominal? Sería un pronominal. ¿Por qué, profesora, pronominal? No la veo. Para que la veas, mira. Pronominal, ¿por qué? Porque tiene pronombre. ¿Qué pronombre? El pronombre lo. ¿Lo viste? Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está el pronombre lo. Entonces, ¿cómo es? Pronominal. Segunda oración. Ustedes aprenden rápidamente. Aprenden. ¿Pronominal o nominal? Ustedes aprenden rápidamente. ¿Aprenden pronominal o nominal? Profesora, no tiene metes en los lalos, lolas. Entonces, nominal. Falso. ¿Por qué? Porque este es un verbo intransitivo. Y recuerda que solamente los transitivos se clasifican en nominales y pronominales. Los intransitivos ahí quedan.
Entonces ninguno de ellos, ninguno de los dos. Los turistas viajaron a Cusco, pronominal o nominal. Ah, profesora, ya no me va a agarrar esta vez. No, no, no. Como es intransitivo, no puedo clasificarlo en pronominal o nominal. Perfecto. Fernanda trabaja mucho últimamente. ¿Pronominal o nominal? Ninguno, profesora, porque es intransitivo. Correcto. Ángela ama a sus padres. ¿Pronominal o nominal? Ah, profesora, ahora sí es un verbo transitivo. Entonces, él sí puede ser pronominal o nominal. Correcto. ¿Tiene metes en los os? ¿La los lolas? No tiene. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No tiene metes en los os, la los lolas. Entonces vendría a ser un verbo transitivo nominal. Chévere. A ver, Ángela los ama. Ah, ya, pues profesora. ¿Tiene metes en los os, la los lolas? Sí, porque tiene los. Entonces, ¿cómo sería? Sí tiene pronombre, profesora. Entonces, ¿qué es? Es un pronominal. Así de fácil. ¿Por qué pronominal? Por si acaso. Porque tiene el pronombre los. Profesora, ¿y pudo ser también metes en los os? ¿Alguno de ellos? Claro. Pudo ser Ángela me ama, Ángela te ama, Ángela nos ama, etc. Y en todos esos casos, ama seguiría siendo pronominal porque tiene metes en los os, etc. ¿Ya, chicos? A ver, la siguiente oración. Ayer lo vieron en el parque. El verbo es vieron. Vieron tiene sentido completo. Ya, pero ya sabemos que es un transitivo porque tiene OD, ¿verdad? Sí, es un transitivo porque tiene OD. Transitivo, ¿pronominal o nominal? Piénsala. Transitivo, ¿pronominal o nominal? Profesora, si tiene OD y tiene metes o no sos los lolas, sí. ¿Cuál es? ¿Qué tiene? Lo. Ah, entonces, ¿cómo es? Es un transitivo de tipo pronominal. De tipo pronominal. Listo, ya está. Bueno, entonces hemos clasificado los verbos intransitivos con OD, intransitivos sin OD, y los transitivos a su vez pueden ser nominales cuando no tienen metes en los os, la, los, lolas, y pronominales cuando sí tienen metes en los os, la, los, lolas. Bien, chicos, y los verbos transitivos pronominales tienen dos casos especiales. Tienen los reflexivos y los recíprocos. ¿Cuándo es reflexivo el verbo pronominal? Cuando está acompañado por metes en los os. Pero no basta con eso, sino que la acción, como es reflexivo, se refleja o vuelve al sujeto. ¿Y cómo nos damos cuenta de si ese verbo es reflexivo? Porque va a admitir los siguientes refuerzos: a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Por ejemplo, ella se maquilla siempre. ¿Cuál es el verbo? El verbo es maquilla. ¿Y tiene metesenos? Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué pronombre tiene? Ajá, tiene el pronombre se. ¿Te das cuenta? Tiene el pronombre se. Entonces podría ser reflexivo. Podría ser. Tiene que admitir el refuerzo. A ver, ella se maquilla a sí misma. La acción de maquillarse recae sobre ella, regresa a ella. Entonces, ¿cómo es este verbo? Este es un verbo reflexivo. Bien, este sería, maquilla sería nuestro verbo reflexivo. ¿Por qué reflexivo? Porque la acción está volviendo al sujeto. Se maquilla a sí misma. ¿Sí? A ver, segundo. Dice, yo me disloqué la muñeca. ¿Cuál es el verbo? El verbo es disloqué. ¿Y tiene metes en los os? Sí, está acompañado por quién? Por el pronombre me. El pronombre me. A ver, ¿admite el refuerzo? Yo me disloqué la muñeca a mí misma. ¿Yo me disloqué a mí misma, sí o no? Sí, la acción vuelve al sujeto. ¿Cómo es el verbo? Nuevamente. Otra vez el verbo es reflexivo. ¿Por qué reflexivo? Porque la acción está volviendo al sujeto. En la anterior también era reflexivo porque la acción volvía al sujeto. A ver, siguiente. El verbo también puede ser recíproco. ¿Cuándo? Cuando está acompañado por los pronombres senos. Si tiene senos, puede ser recíproco.
pero tiene que admitir ¿qué refuerzo? Mutuamente, necesariamente, debe admitir el refuerzo mutuamente. Veamos, ellos se aman en silencio. ¿Cuál es el verbo? El verbo es aman. Y está acompañado por metecenos. ¿Qué tiene? Ah, profesora, tiene C. A ver, si fuese reflexivo, porque para el reflexivo también es C, ¿verdad? Ellos se aman en silencio a sí mismos. No tendría sentido, ¿verdad? Pero ellos se aman en silencio mutuamente. Ellos se aman mutuamente, ¿sí o no? Sí, porque la acción se comparte. Él la ama y ella lo ama. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Aman sería un verbo recíproco. ¿Por qué? Porque la acción ahora es compartida. La acción es mutua, ¿sí? Recíproco. Víctor se fue sin ti. Antes de eso, recíprocos entonces mutuamente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos conocemos hace un año. Nos conocemos mutuamente. Yo te conozco, tú me conoces. Es un recíproco. Ya. Y los cuasirreflejos. Chicos, los reflexivos y los recíprocos habíamos dicho que estaban dentro de los pronominales, pero los cuasirreflejos no están dentro de los pronominales, siguen dentro de los intransitivos. ¿Por qué no pueden ser pronominales si también están acompañados por metes en los os? Porque en los cuasirreflejos ese metes en los os, que parece ser un pronombre, no es un pronombre, solo parece. Y te das cuenta de que no es un pronombre. ¿Por qué? Porque tu verbo no va a admitir los refuerzos, ya sea a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo o mutuamente. Por eso los cuasirreflejos no son pronominales. Simplemente siguen formando parte de los intransitivos. Dice, Víctor se fue sin ti. ¿Cuál es el verbo? El verbo es fue. ¿Y tiene metes en los os? Sí, ¿qué tiene? Tiene C. Ah, profesora, pero entonces podría ser un reflexivo. Vamos a ver si es reflexivo. Víctor se fue sin ti a sí mismo. ¿Tiene sentido? ¿Víctor se fue a sí mismo? No tiene sentido, ¿verdad? Víctor se puede peinar a sí mismo, se puede cambiar a sí mismo, ¿sí? Pero ¿se puede ir a sí mismo? No. Entonces, parece, pero no es reflexivo. Recíproco, a ver, Víctor se fue mutuamente, menos todavía. Ya, pero al decir Víctor se fue sin ti, parecía ser reflexivo. Pero ese que parece y que no es reflexivo, ¿cómo se le llama? Este es el verbo cuasi reflejo. Y si es un cuasi reflejo, no está dentro de los pronominales y por lo tanto no está dentro de los transitivos, sino dentro de los intransitivos. ¿Listo? A ver, siguiente oración. Atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate. Ah, sí, profesora, ¿podemos analizar eso? Claro. A ver, busca tu primer verbo. ¿Cuál es tu primer verbo? Atreve, porque te es el pronombre. Segundo verbo. Ya, pero poco a poco, ¿ya? Atreve es el primer verbo. ¿Tiene metesenos? Sí, porque tiene T. Ah, entonces podría ser, si tiene metesenos, os, podría ser reflexivo. Dime, ¿te atreves a ti mismo? A ver, yo me peino a mí misma. Yo me maquillo a mí misma. Pero yo me atrevo a mí misma. Ah, parece ser reflexivo, pero no es. Y si no es, menos recíproco, ¿verdad? Porque no tiene senos. Además, ¿te atreves mutuamente? Nada que ver. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Es un verbo cuasi reflejo. Y si es un cuasi, sigue siendo intransitivo. No es transitivo. Cuasi. Segundo verbo, ¿cuál es? Salte del closet, profesora. Salte, no. El verbo no viene de saltar, sino de salir. Entonces sería sal y te es el pronombre. Sal es el verbo y te es el pronombre o el posible pronombre. A ver, metes en los os. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Salte. ¿Te sales a ti mismo? ¿Te sales a ti mismo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de verbo? Nuevamente, otro verbo. Cuasi. Parece, pero no es.
Parecía ser un pronombre, pero no es un pronombre. ¿Y qué sería entonces, profesora, te? ¿Qué sería metes en los os cuando el verbo es cuasi reflejo? No es un pronombre, sino se le llama así, signo de cuasi reflejo. No es pronombre porque no reemplaza a nada, no reemplaza a nadie, ¿ya? A ver, destápate. ¿Cuál es el verbo? El verbo es destapa. ¿Y cuál es el pronombre? El pronombre es te. Destápate. ¿Te puedes destapar a ti mismo? ¿Qué dices? De repente estás tapado. ¿Te puedes destapar a ti mismo, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué tipo de verbo sería este? Este sí sería un verbo reflexivo, porque la acción vuelve a él. Se destapa a sí mismo. Reflexivo. A ver, la siguiente. Quítate el esmalte. ¿Cuál es el verbo? Quita. Y te es el pronombre, ¿sí? O el posible pronombre, vamos a ver. Porque podría ser un signo de cuasi reflejo también. Veamos. Quita y tiene te. ¿Te puedes quitar a ti mismo el esmalte, sí o no? Sí. Entonces, si la acción vuelve al sujeto, ¿cómo es el verbo? El verbo nuevamente es reflexivo. Correcto. Reflexivo. Siguiente. Dice, deja de taparte. ¿Qué verbo está acompañado por metes en los os? Profesora, tapar, porque tiene T. ¿Ya? Aquí sí voy a considerar al infinitivo. A ver, tapar, tapar y tiene T. ¿Te puedes tapar a ti mismo? Así como te destapaste a ti mismo. ¿Te puedes tapar a ti mismo? Claro, estás destapado, te tapas a ti mismo, ¿sí o no? Entonces sigue siendo un verbo reflexivo. Sí, sí es un reflexivo. Siguiente, que nadie va a retratarte. A ver, ¿quién está acompañado por metes en los os? Retratar. A ver, ¿y cuál es el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? El pronombre es te. ¿Te puedes retratar a ti mismo? ¿Sí? ¿Te puedes retratar a ti mismo? Claro. ¿Qué tipo de verbo sería? Sería un verbo, otra vez, un verbo reflexivo. Y el último, ¿cuál es? Reflexivo, entonces, ¿verdad? Y el último, levántate. ¿Cuál es el verbo? El verbo es levanta. ¿Y cuál es el pronombre? El pronombre es te. Metes en los os, lalos, lolas, leles. A ver, ¿te puedes levantar a ti mismo? Claro, si tú te caes, ¿qué haces? Te levantas a ti mismo. ¿Qué tipo de verbo es? Este viene a ser también un verbo reflexivo. Reflexivo. Ya está, chicos. Entonces, hemos terminado con la clasificación semántica y sintáctica del verbo y ahora vamos a desarrollar nuestras preguntas tipo examen de admisión. Primera pregunta. Te enterarás de ese asunto leyendo el periódico. El verboide funciona como. Ya, ¿cuál es tu verboide? Tu verboide es leyendo. Leyendo. ¿Y leyendo qué es? Profesora, gerundio, la B. Cuidado. Tienes que leer bien. ¿Qué te piden? Dice, te enterarás de ese asunto leyendo el periódico. El verboide funciona como. No te están pidiendo el tipo de verboide. Si te pidieran el tipo de verboide sería infinitivo participio gerundio y marcarías la B gerundio, pero te pide la función que desempeña. ¿Y el gerundio qué función puede desempeñar? Puede desempeñar la función de verbo cuando forma parte de una perífrasis o adverbio de modo. Entonces, ¿cuál sería? Verbo, adverbio de modo. Ya tienes tu gerundio. ¿Qué localizas luego? Ya sabes. Luego tienes que localizar al verbo. ¿Y cuál es tu verbo? ¿Cuál es tu verbo? Tu verbo es enterarás. ¿Y cómo te das cuenta de... entonces, si enterarás es el verbo, leyendo no forma parte del verbo de la oración. Y si no forma parte del verbo, ¿cómo funciona? Como gerundio, perdón, ¿cómo funciona? Como adverbio de modo. ¿Y qué pregunto para hallar a un adverbio de modo? ¿Cómo más el verbo? ¿Cómo te enterarás? Leyendo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, 1, cabrito.
No te piden el tipo de verboide. Si fuese el tipo de verboide, la clasificación del verboide sería gerundio. Pero si te piden la función, adverbio de modo. ¿Ya? Mucho cuidado con lo que te piden. 2. ¿Cuál es la oración que presenta participio irregular? Recuerda, los regulares son ad oído. Los irregulares son los que terminan en tos o cho. Luchaba por su familia amada. ¿Tenemos participio? Sí. ¿Cuál es el participio? Amada, pero como termina en ad oído, que puede cambiar a femenino y plural, descartada. En la B, nos fue impuesto el toque de queda. ¿Cuál sería? Hay un participio, ¿cuál es? De imponer, ¿cuál es el participio? No se dice imponido, sino impuesto. Irregular es tosocho, ¿sí o no? Ahí la tienes. Profesora, ¿queda también? No, porque del verbo quedar no es queda, es quedado, quedada en tal caso. Entonces no puede ser queda, pero sí es impuesto. Ese es el participio irregular. ¿Por qué no la sé? A ver, ocurrido, ad oído, ocurrir, ocurrido, participio regular. Abandonados, ad oído, abandonar, abandonado, regular. Dejado, de dejar, dejado, regular. Por lo tanto, 2, 2, 2, 2, bebecita. 2B. 3. En la oración, el bailar es lo que más disfruto. La forma resaltada es un que funciona como, ya, ¿qué debemos resaltar aquí? Vamos a resaltar bailar. Es un, ¿qué es? Es un infinitivo que funciona como, ¿cómo funciona? Ah, profesora, puede ser verbo o puede ser sustantivo. Ya, vamos a ver. ¿Cuál es el verbo de tu oración? Busca tu verbo. El verbo es. ¿Y podemos combinar bailar y es y formar uno solo? No, ¿verdad? Entonces el único verbo es. ¿Y bailar cómo funciona? Como sustantivo. ¿Por qué como sustantivo? Mira, ¿quién nos está acompañando? Otra forma de darte cuenta también es artículo. ¿Quién convirtió al infinitivo a bailar en un sustantivo? El artículo. Ya está. Entonces es un infinitivo que funciona, perdón, otra vez es un infinitivo, ¿sí? Que funciona como sustantivo. Dedo. Número 4. Marca la alternativa en la que aparece un verbo de forma personal. De forma no personal puede ser infinitivo, participio, gerundio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no coinciden con una persona gramatical. Pero si coincidieran con una persona gramatical, serían verbos en forma personal. ¿Cuáles son las personas gramaticales? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Veamos. A leer el primer capítulo, el verbo presenta forma personal o impersonal. ¿Cuál es el verbo? Leer. Infinitivo. No está conjugado. Yo leer, tú leer, no se puede decir. No. La B. A correr por el patio. Correr. Yo correr, tú correr. No. Forma no personal. En la C. A hacer la tarea. Yo hacer, tú hacer. No. Forma impersonal. Forma no personal también. En la D. A resolver la práctica. Yo resolver, tú resolver. No. También es una forma no personal. Te lo prometo. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito. Ah, pero sí coincide con una persona, la primera del singular, yo te lo prometo. Entonces, ya tú sabes cuál es la respuesta, enano. 5. Señale cuál es el participio irregular de convencer. Recuerda, los regulares son ad oído y los regulares tos o cho. De convencer. Profesora, convencido. No, pero te dice el irregular. Irregular, tos o cho. Convencido no. Convincente tampoco. Ad oído tos o cho. Convicto. La A. Ya. 6. ¿En cuál de los enunciados el gerundio está correctamente empleado? UNI 2015. A ver, busquemos nuestros gerundios en cada oración. ¿Ya? Gerundio de la A, presintiendo, ando yendo. En la B, siendo atrapado, que es igual que decir atrapando, ¿ya?
En la C, leyendo, ando, yendo. En la D, llegando, ando, ando, ando. Y conteniendo. Listo, ahí está. Chicos, siendo atrapado sería atrapando. Es igual que atrapando, ¿ya? Es igual que decir atrapando. A ver, Pedro, presintiendo lo que ocurría, se alejó del lugar. Presintiendo, ¿con quién lo relaciono? Con el verbo. ¿Y cuál es el verbo? El que sí está conjugado. Profesora, hay dos, ocurría y alejó. Pero ¿cuál te va a servir? A ver, Pedro, presintiendo lo que ocurría, se alejó. Se alejó. Se va a relacionar con el verbo alejó. ¿Qué ocurre primero? Pedro, ¿presiente lo que ocurre o se aleja del lugar? Primero presiente y después se aleja. Por lo tanto, presintiendo que es el gerundio, está indicando acción anterior o posterior. Anterior. Y si es anterior, está correctamente empleado el gerundio, ¿verdad? Sería la A. Su profesora, ¿qué era la A? Entonces sí. Pero revisemos las demás para que te des cuenta por qué no podía ser la B, por ejemplo. Siendo atrapado es el gerundio, ¿no? Está en una forma de perífrasis, porque puedo reemplazarla por atrapando. ¿Y cuál es el verbo? Huyó. ¿Qué ocurre primero? ¿El malhechor huye o es atrapado? Dice, el malhechor huyó siendo atrapado horas después. O sea, primero huye. Y luego de que huye, es atrapado, porque dice horas después. 2, ¿verdad? 2. O sea, siendo atrapado, que es el gerundio, está indicando una acción. Número 2 dice acción posterior. Y si es posterior, incorrecto. La C. Recibió una hermosa misiva leyéndola ahí mismo. Leyendo es el gerundio. Y recibí es el verbo. ¿Qué ocurre primero? ¿Recibes la misiva o la lees? Primero recibes la misiva o la carta y luego la lees. Por lo tanto, el gerundio, que es leyendo, te está indicando una acción posterior, porque ocurre en segundo lugar. Incorrecto. A ver. Rosario criticó al profesor llegando tarde al aula. Primero, ¿qué ocurre? Primero, ¿qué ocurre? Dice, Rosario criticó al profesor llegando tarde al aula. Cuidado, llegando. ¿A quién está modificando? ¿Quién llegó? El profesor. Por eso Rosario criticó al profesor, porque ese profesor llegó tarde, ¿sí o no? ¿Quién estaba llegando? El profesor. Entonces, llegando, que es el gerundio, está modificando ¿a quién? Al profesor, ¿sí o no? Porque el profesor es el que llega. El profesor llega. Como llega tarde, Rosario lo critica. Llegando, está modificando a un sustantivo que es profesor. Y esto es incorrecto. El gerundio no debe modificar al sustantivo. A ver, la novela conteniendo esa historia fue sustraída. Conteniendo. ¿Con quién lo relaciono? ¿Quién contiene? La novela. Y novela es un sustantivo. Y si novela es un sustantivo, ¿el gerundio puede modificar? No. El gerundio no debe modificar al sustantivo, salvo dos casos. Agua hirviendo, llama ardiendo. Por lo tanto, esto también es incorrecto. Incorrecto. Ya sabes, 6, amigo. 7. Identifica la proposición que carece de verbo copulativo. A ver. Veamos. En la A. ¿Cuál es el verbo de la A? En la A el verbo es estuvieron. Profesora, si yo digo los doctores estuvieron, no tiene sentido. Entonces soñoliento sería atributo, descartado, si tiene verbo copulativo. El poeta es, profesora, el poeta es no tiene sentido por sí mismo. ¿Y cuál es su atributo? El artista popular, descartada, porque verbo copulativo necesita atributo. Y te piden que no haya atributo, que carezca de verbo copulativo. Estuvieron y ambos son copulativos. Los profesores forman, es el verbo. ¿Tiene sentido completo o no? Formar, sí tiene sentido completo. Entonces sería la C. ¿Pero por qué no la D? Astutos permanecen esos zorros. El sujeto es esos zorros, ¿verdad? Esos zorros permanecen. ¿Pero permanecen qué? No se sabe. Astutos le da sentido el atributo. Permanece el verbo copulativo, astutos atributo. Descartado.
Es la C, ¿verdad? Ya. ¿Por qué no la E? ¿Cuál es el verbo en la E? En esos tiempos fueron perseverantes. Ellos fueron, ¿sí o no? Pero ¿fueron qué? No se sabe. Perseverantes atributo, porque fueron no viene del verbo ir, sino del verbo ser. Verbo copulativo, perseverantes atributo. Entonces, la única, ¿cuál es? La única es la C. Cabrito. 8. En el enunciado. Se miraba en el espejo mientras imaginaba su futuro en la universidad. Los verbos resaltados son respectivamente. No están resaltados, pero a ver, igual. Busquemos. ¿Cuál es tu primer verbo? Tú sabes localizar verbos. El primero es miraba. ¿Y el segundo verbo cuál es? Imaginaba. Ya. ¿Y el primer verbo de qué tipo es? A ver, dice, se miraba en el espejo. Profesora, tiene se, tiene metes en los os. Ah, podría ser reflexivo, recíproco o de repente cuasi reflejo. A ver. Se miraba a sí mismo o se miraba a sí misma. Sí, la acción vuelve al sujeto, es un reflexivo. Mientras imaginaba su futuro. Él imaginaba, ¿qué imaginaba? Su futuro. O mientras lo imaginaba en la universidad. A ver, mientras lo imaginaba, ¿sí? Se miraba en el espejo mientras lo imaginaba. ¿Por qué? ¿Qué imaginaba? Su futuro en la universidad. Por lo tanto, si tiene objeto directo, sería reflexivo y transitivo. Enano. Reflexivo, coma, transitivo. Enanito, enanito. 9. Señale la oración que presenta verbo transitivo. Transitivo que tiene objeto directo. Reemplazas por lalos o lolas. Allá surgió otro problema. Allá surgió otro problema. ¿El verbo cuál es? El verbo es surgió. ¿Hay o de? Profesora, ¿qué surgió? Otro problema. Objeto directo, otro problema. No, cuidado. Yo te he dicho que lo más seguro primero es hallar al sujeto. Yo digo, allá lo surgió. Otro problema es el lo de. Cuidado. Surgió es el verbo. Para hallar al sujeto, la pregunta que se hace es ¿quién? ¿Quién surgió? Y si no te responde a la pregunta ¿quién? Si el verbo está en singular, o a la pregunta ¿quiénes? Cuando el verbo está en plural, preguntas ¿qué al verbo? Ah, igual que para el objeto directo. Sí, por eso la pregunta ¿qué? Para hallar a lo de no siempre te resultaba. A ver, ¿quién surgió? No hay respuesta. Pregunto, ¿qué surgió? Respuesta, otro problema. Sujeto, ves, ya está. Y lo demás es el predicado. Por lo tanto, no hay objeto directo. Descartada la A. Allá es un circunstancial de lugar. No hay o de. En el predicado debería estar el o de y no existe, ¿verdad? No existe. Clitemnestra mató a su esposo. ¿El verbo cuál es? El verbo es mató. Y sujeto, Clitemnestra. Profesora, ¿qué mató? No hay o de entonces. No. Clitemnestra reemplaza, lo mató. Y ese pronombre lo, ¿a quién está reemplazando? ¿A quién está reemplazando? A su esposo, que es el objeto directo. Y como tenemos objeto directo, ya pues ahí lo tienes. Sería la B. Transitivo. ¿Por qué no la C, profesora? El verbo es sale. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Puede ser él o ella. Lo sale, la sale. No, ¿verdad? Temprano es circunstancial de tiempo y de su casa circunstancial de lugar. No hay o de. Por lo tanto, intransitivo. Descartada. No pasa nada con ella. A ver, ese día viajó a Ayacucho. ¿Cuál es el verbo? El verbo es viajó. ¿Y quién viajó? Él o ella, sujeto tácito. ¿Y qué viajó? ¿Lo viajó? No, ese día es circunstancial de tiempo y Ayacucho circunstancial de lugar. Como no hay o de, no puede ser la alternativa de entonces. Tampoco eres tú. Solamente duerme poco. ¿Cuál es el verbo? El verbo es duerme. Él duerme. ¿Y qué duerme? ¿Poco? No. ¿Lo duerme? No. Poco es circunstancial de cantidad y solamente, como termina en mente, solo más mente, solamente es adverbio de modo, ¿ya? Descartada. Por lo tanto, mis alumnos, ya saben ustedes cuál es la alternativa correcta, es la
La B. 10. Marque la alternativa en la que aparece verbo copulativo. Verbo copulativo es aquel que no tiene sentido completo. Ya, veamos entonces. En la A, ¿cuál es el verbo? No es fue, ¿verdad? Sino fue pintada. Porque transforma la oración. La pared fue pintada por el obrero. Transfórmala. El obrero pintó la pared. Fue pintada es una perífrasis verbal. La acción es pintar, por lo tanto, verbo predicativo. Descartada. La B. Ella estará. Estará normalmente es un verbo copulativo, pero debe tener un atributo. ¿Tiene atributo? No, porque a las 5 de la tarde es un circunstancial de tiempo. Entonces estará, de ser normalmente un verbo copulativo, se transformó en predicativo, ya que no presenta atributo. Pero si yo dijera, ella estará puntual a las 5 de la tarde, puntual, atributo, y estará en esa oración, recién sería copulativo. En la C, Juan fue corriendo a la cancha. El verbo solamente es fue, pero fue no viene del verbo ser, sino del verbo ir, y el verbo ir sí tiene sentido completo, verbo predicativo. En la D, el verbo es permanece. Si digo el libro permanece, profesora, no tiene sentido completo. Ya, permanece normalmente es un verbo copulativo, pero debe tener atributo. ¿En el estante es atributo? No, en el estante es circunstancial del lugar, entonces permanece, que normalmente es copulativo, se transformó en predicativo. Ah, profesora, la única que nos queda es la E. A ver, Camila fue. ¿Pero es lo mismo que Juan fue? No, porque fue aquí viene del verbo ser. ¿Y cuál es el atributo? Camila fue, verbo ser. El atributo, la alumna responsable. Por lo tanto, alternativa correcta, enano. 11. Seleccione la alternativa en la que hay frase verbal atributiva. Si la frase verbal es atributiva, ¿qué debemos tener? Verbo copulativo más atributo. Veamos dónde hay verbo copulativo más atributo. En la A, ¿cuál es el verbo? ¿Fueron? No, fueron detenidos. ¿Qué significa? Que alguien detuvo a los comerciantes de la parada. El verbo es detener. Verbo predicativo. Detener tiene sentido completo. En la B, mi mejor amigo ha sido becado a Francia por 2 años. El verbo no es solamente ha sido, sino ha sido becado, porque alguien becó a tu mejor amigo. La acción es becar, y becar sí tiene sentido completo, solo que es una perífrasis verbal. A ver, la C. ¿El verbo cuál es? Fue. Ribeiro fue. ¿Viene del verbo ir o del verbo ser? Ribeiro fue siempre un hombre solitario y muy pasivo. Ah, viene del verbo ser. Y el verbo ser normalmente es copulativo, pero para que sea copulativo debería tener un atributo. ¿Cuál es el atributo? Ribeiro fue, pero ¿qué fue? No se sabe. Ya, pero aquí está. Un hombre solitario y muy pasivo. Porque siempre es circunstancial de tiempo. Pero el atributo, un hombre solitario y muy pasivo. ¿Te das cuenta? Esa es. Frase verbal atributiva, ¿cuál? Desde fue para adelante, porque Ribeiro es sujeto. Atributiva, ¿por qué? Porque tiene verbo copulativo, que es fue, más el atributo. Cabrito. ¿Y por qué no la D, profesora? En la D, ¿cuál es el verbo? En la D, el verbo es... Tenemos. Tener tiene sentido completo. Verbo predicativo, entonces la frase verbal sería predicativa. Ahora están ampliando. ¿Cuál es el verbo? Están ampliando o amplían. Y ampliar tiene sentido completo, verbo predicativo. Por lo tanto, su frase verbal sería predicativa o predicado verbal. Y en la C hay frase verbal atributiva o también llamado predicado nominal. 12. Elija la opción que presenta verbo copulativo. Ya sabes, verbo copulativo. No tiene sentido completo. En la A, ¿cuál es el... A ver. En la A, ¿cuál es el verbo? Llegaron. Llegaron si tiene sentido completo. Los exploradores llegaron. Puede acabar en la oración. Verbo predicativo, descartada. El examen se llevó a cabo hoy. El verbo es llevar a cabo. Llevar a cabo. Es decir, realizar, ¿sí o no? Se realizó. Llevar a cabo es una perífrasis. Y tiene sentido completo. En la C,
Esas tierras son. ¿Pero son qué, profesora? No se sabe. Ah, son es un verbo copulativo entonces. ¿Y cuál sería nuestro atributo? Muy fértiles. Ahí está, la C. ¿Por qué no la D? ¿Cuál es el verbo de la D? El verbo de la D es fueron, pero no viene del verbo ser, sino del verbo ir. Dice, los héroes fueron al frente. Verbo ir, predicativo. Descartada. Y en la E, Camila estudia. Estudia tiene sentido completo, verbo predicativo. Descartada. 12C. Número 13. Reconozca el enunciado que contiene verbo transitivo. Ya sabes, objeto directo, ¿verdad? Objeto directo es lo que nos importa. En la A, ¿cuál es el verbo? En la A el verbo es nadó. Sujeto, ¿quién nadó? El campeón olímpico. ¿Y qué nadó? ¿Rápido? No, no. ¿Lo nadó? No. Rápido es circunstancial de modo. No hay objeto directo. Descartada la A. En la B, los alumnos sonrieron. Sujeto, los alumnos. ¿Y qué sonrieron? ¿A carcajadas? No. ¿Lo sonrieron? ¿La sonrieron? No. A carcajadas es circunstancial de modo. Intransitivo, no tiene OD. Yo salgo, el verbo es salgo. ¿Salgo quién? Yo sujeto. ¿Qué salgo? ¿A las 8 de la noche? No. Yo lo salgo, la salgo. Lo salgo, la salgo. No, no hay OD. Entonces, intransitivo. En la D, los niños recogieron. Recogieron. ¿Quiénes recogieron? Los niños sujeto. ¿Y qué recogieron? Sus regalos. Reemplaza. Lo que nunca te falla es el reemplazo. Reemplaza. Los niños los recogieron. ¿Por qué los? Porque regalos está en plural y es masculino. Ya. Entonces, ¿cuál era la alternativa correcta? Y la alternativa correcta es la D. ¿Y por qué no la E? ¿Cuál es el verbo? El verbo de la E es voló. Voló. El avión, sujeto. ¿Y qué voló? ¿Demasiado alto? No, no. ¿Lo voló, la voló? No, no, no. El avión voló, voló verbo y demasiado alto sería circunstancial de modo. Por lo tanto, alternativa dedo. 14. En el enunciado, sentí un temblor y me visto con ropa deportiva. Los verbos respectivamente son. Primer verbo, sentí. Segundo verbo, visto. Ya. Yo sentí. ¿Qué sentí? Un temblor. Yo lo sentí. Ah, tiene OD. ¿Cómo es? Transitivo. Me he visto con ropa deportiva. Profesora, tiene mete senos. ¿Podría ser reflexivo? Podría ser. Admite el refuerzo. A ver, me he visto a mí mismo con ropa deportiva. Sí. Transitivo y reflexivo, la acción vuelve al sujeto, por eso es reflexivo. Dedo. 14, dedo. 15. ¿En qué alternativa se encuentra el verbo recíproco? Recíproco cuando tiene senos, ¿verdad? Y admite el refuerzo mutuamente, porque la acción es compartida. Dice, lleva recorridos muchos caminos, no tiene senos. Alumnos y profesores nos reencontraremos. Allí sí hay senos. Ya. ¿Cuál es el verbo? El verbo es reencontraremos. Y como tiene nos, puede ser recíproco. Alumnos y profesores nos reencontraremos mutuamente. La acción es compartida. Ajá, entonces ¿cuál era? Era la B. ¿Y por qué no pudo ser la C? Rosa se arrepintió. Profesora, si tiene C, ¿podría ser? Podría ser. A ver, Rosa se arrepintió. ¿Mutuamente? No. Rosa se arrepintió a sí misma. Yo me arrepiento a mí misma. Cuasi, ¿verdad? Cuasi. En la D. Aristófanes nació, vivió y murió en su patria. No tiene metes, no tiene senos. José pintó ayer la casa de la vecina. Tampoco tiene senos. Entonces, 15B. Bonita. 16. Selecciona la opción en la que se presenta verbo transitivo. ¿Qué debe tener? Objeto directo. Lalos, lolas, más el verbo. Rosa irá al festival. ¿Puede ser la A? Busquemos. ¿Cuál es nuestro verbo? Nuestro verbo es irá. Rosa irá. Es un verbo predicativo. Podría ser transitivo. ¿Pero qué irá? ¿Al festival? No, ¿a dónde irá? Circunstancial de lugar al festival. Yo no puedo decir Rosa lo irá, la irá, los irá, las irá. Descartada la A. La B. José leyó el periódico. San Marcos 2008, ¿verdad? A ver. ¿Qué leyó José? El periódico. O José lo leyó. Ya la tienes. ¿Cuál es? La B. Pero por si acaso, la C. Luis regresó. Regresó es el verbo. ¿Qué regresó? ¿De Tacna?
Luis lo regresó, la regresó. No, de Tacna sería circunstancial de lugar. No puede ser. Sofía llegó temprano. Sofía llegó. ¿Qué llegó? ¿Lo llegó, la llegó? No, temprano circunstancial de tiempo. Carlos salió. Salió tiene sentido completo. ¿Qué salió? No hay respuesta. Carlos lo salió, la salió, nada, no hay OD. Por lo tanto, José leyó el periódico o José lo leyó. Alternativa, bebecita. Bebecita. Siguiente. 17. Marca la opción en la que hay verbo transitivo. ¿Qué debe presentar? Objeto directo. Mira, bastante bien el verbo transitivo en exámenes de admisión. Veamos, dice. Los hermanos de Luis fueron al estadio. ¿Cuál es el verbo? Fueron. Ayudé. Sujeto, los hermanos de Luis. Fueron. ¿Lo fueron, la fueron, los fueron? No, porque al estadio es circunstancial de lugar. No es la A. La B. Viajarán. Las niñas viajarán. ¿Qué viajarán? ¿Ayudé? No. ¿Las niñas lo viajarán? ¿La viajarán? No. Con sus padres, circunstancial de compañía. Aica, circunstancial de tiempo, de lugar. Y aunque no sepas que son circunstanciales, qué tipo de circunstanciales hay, no importa, simplemente no hay elemento que puedas reemplazar por lalos y lolas. Caen los pétalos de las rosas blancas. ¿Cuál es el verbo? Caen. Profesora, ¿qué caen? Los pétalos de las hojas blancas, de las rosas blancas. Objeto directo, los pétalos de las rosas blancas. Falso. ¿Las caen? No. Y tú has cometido aquí un error seguramente. El verbo es caen. ¿Está en singular o plural? Plural. Para hallar el sujeto, ¿qué pregunto primero? Si el verbo está en plural. ¿Quiénes? ¿Quiénes caen? Respuesta. ¿Quiénes caen? Ah, los pétalos de las rosas blancas es nuestro sujeto. ¿Te das cuenta? Todo eso, desde los pétalos hasta blancas, viene a ser nuestro sujeto. Por eso no hay objeto directo. Ya. En la D, ¿cuál es el verbo? Ya te diste cuenta de cuál es, ¿verdad? Pero yo te tengo que explicar cada una. No debe quedar ninguna duda, ¿ya? A ver. Entonces, en la D, ¿cuál es el verbo? Llegaron. Los turistas llegaron. Sujeto, varios turistas. ¿Qué llegaron? ¿A esa ciudad? No hay OD. ¿Lo llegaron, la llegaron? No. A esa ciudad es circunstancial. Y en la E, entonces, la última, la que nos queda. Comió. ¿Quién comió? El niño sujeto. ¿Qué comió? Un pastel de manzana. El niño lo comió. Esa es, ¿sí o no? ¿Cuál sí tiene objeto directo? La E. Un pastel de manzana es el objeto directo. Por eso la alternativa correcta es enano. Finalmente, mis alumnos. 18. Señale la alternativa en la que el verbo es transitivo. Otra vez, verbo transitivo. A ver, veamos. La A. ¿Cuál es el verbo de la A? El verbo de la A. Corrió. Margarita corrió. Margarita lo corrió, la corrió, los corrió, las corrió. No hay OD. No hay OD. En la B, los niños huían despavoridos. El verbo es huían. ¿Lo huían, la huían? No hay OD. ¿Qué huían? No hay respuesta. Alejandro viajó a Arequipa con sus amigos. Viajó. ¿Lo viajó, la viajó, los viajó, las viajó? No. No hay. Julia e Hilda casi siempre llegan tarde. Llegan. ¿Lo llegan, la llegan, los llegan? No. Los rescatistas nos vieron desde el cerro. ¿Cuál es el verbo? Vieron. Profesora, pero ¿cuál es el OD? Lo vieron, la vieron, no hay. Pero mira que está al costadito. Mira. ¿Te has dado cuenta de quién está al costado? Métese nos. Y fíjate, ese nos lo puedes reemplazar por lalos y lolas. A ver, prueba. A ver, por la. ¿Recuerdas que lalos y lolas es objeto directo? A ver, prueba a reemplazar por lalos y lolas. A ver, lalos, lolas. Dice, los rescatistas la vieron desde el cerro. Los rescatistas los vieron desde el cerro. Los rescatistas lo vieron desde el cerro. Los rescatistas las vieron desde el cerro. Ese nos, ¿qué es? Es nuestro objeto directo. Y como tenemos objeto directo, ¿cómo es el verbo? ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. Alternativa correcta, enano. Bien, alumnos. Eso ha sido todo por hoy. Revisen las veces que se requiera este tema. Es muy importante para su examen de admisión.
Cuídense mucho y la siguiente semana vamos a continuar con la clasificación morfológica del verbo y con los adverbios. Hasta la próxima semana, chicos. Cuídense mucho y no salgan.